Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es Tito Puchetti, un periodista deportivo que ha convertido la coherencia en su filosofía de vida y la perseverancia en su mayor fortaleza, transformando cada obstáculo en una oportunidad para demostrar que los sueños no tienen límites cuando se nutren con preparación incansable y autenticidad. Nacido en Calamar, Bolívar y criado en Bucaramanga, Tito comenzó su carrera en el noticiero AM/PM sin imaginar que su voz pausada y analítica, que muchos consideraban inadecuada para la narración deportiva en Colombia, se convertiría en su sello distintivo. Durante años escuchó que no encajaba con el estereotipo del narrador alegre y excéntrico, pero él siguió preparándose en silencio, narrando incluso para emisoras pequeñas, viajando en condiciones precarias por tierra, enfrentando innumerables dificultades, todo con tal de perfeccionar su estilo y su arte como narrador deportivo. El universo le tenía preparado un momento definitivo, cuando los problemas técnicos en la transmisión del primer partido de Colombia en la Copa América 2004 lo llevaron a narrar 15 minutos desde Lima, esos mismos 15 minutos que un cazatalentos en Miami escuchó y guardó en su memoria. 4 años después, esa preparación silenciosa y constante lo llevaría a convertirse en uno de los primeros colombianos en consolidarse como narrador en ESPN Argentina, el principal canal deportivo del continente. Lo que verdaderamente define a Tito no son solo los mundiales, Champions League, Copas América y Libertadores que ha narrado, sino su inquebrantable determinación de mantenerse fiel a sí mismo. Esa combinación única de talento profesional, amabilidad genuina y autenticidad inquebrantable que lo distingue como persona y comunicador. Tito ha construido una vida donde la excelencia profesional se equilibra con disciplinas espirituales profundas. Dedica tiempo a orar diariamente, lee cada noche, entrena mínimo 3 veces por semana y siempre tiene varios libros de cabecera, manteniendo vivo su hábito de aprendizaje constante. Su libro referente, 100 años de soledad, y su líder inspirador, Nelson Mandela, reflejan esa búsqueda de coherencia que define su propósito de vida. Su frase guía, lo que pasa es lo mejor, no es conformismo, sino la sabiduría de quien ha aprendido que cada experiencia, incluso las más difíciles, son oportunidades para crecer y mantenerse auténtico. Tito Puchetti demuestra que el verdadero éxito no está en cambiar para encajar, sino en prepararse tanto y ser tan bueno en lo que haces que al final el mundo no pueda ignorarte. Hola Tito, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? No, emocionado por esas palabras. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la descripción. Tito, pues Me da un poquito de vergüenza escuchar cosas tan lindas sobre mi carrera. Muchas gracias, de verdad. Me emociona un poquito. Muchas gracias. Tito, yo también estoy muy emocionado de tenerte. Eres una persona que admiro muchísimo. Me encanta lo que haces, me encanta tu forma de expresarlo. Y para mí es una alegría muy grande tenerte hoy. Y quiero comenzar esta charla preguntándote cómo te sientes en este momento y qué pasa por tu mente en este día. Pues mi vida la marca radicalmente el trabajo, porque obviamente mis temas familiares, ¿no? Son muy importantes, pero yo arranco tan temprano a meterme en mi trabajo que básicamente empiezo a pensar mucho en mi oficio como periodista, en mi oficio es más que como periodista, como ese comunicador que tiene que de alguna manera decodificar las cosas que están pasando, pensarlas muy bien y mandar un mensaje a todas nuestras audiencias, que hoy pues, están muy segmentadas, pero son muy importantes. Entonces siempre me levanto y pasa por la noticia del día, que últimamente, Pablo, ya no es tan futbolera. Uh-huh. Ya uno no habla tanto si un jugador debe ser, hablamos, pero no tiene tanta trascendencia cuando del fútbol se desprenden otras cosas mucho más importantes para la vida. En este caso, he pensado mucho en Lucho Díaz y con lo que pasó el fin de semana. No sé si obviamente debe estar muy enterado, ¿no? Pero eso te marca y te pone a pensar muchas cosas fuera de la pelota, de la cancha, sobre circunstancias humanas, sensaciones, dónde debo pararme, qué debo hacer. Detesto hacer leña del árbol caído,
pero a veces uno tiene que ubicarse en ciertos lugares críticos, pero sí me molesta mucho que al caído es tan fácil pegarle, el que se equivoca es tan fácil pegarle, y eso me pone a meditar muchísimo y pasa por la cabeza y llego a la conclusión de que toda la preparación, si tú me dices, ¿qué tienes al lado? Hoy murió hace poco el zurdo López, entonces estaba mirando al zurdo López en qué año llegó a Colombia, soy en Mundial de Clubes, entonces estoy hablando de, o sea, uno relatando equipos como el Bayern, quiere uno estar pendiente, y uno está con el Chelsea, entonces uno se pone a mirar a ver qué, por todos los libros viejos que tengo del Chelsea, y falta un poquito de lenguaje, a veces siento que me he parado mucho en términos de lenguaje, entonces busco léxico futbolero a ver qué palabras puedo usar, pero después, todo eso que uno trata de meterse, se para porque hay que hablar si alguien tuvo empatía o no tuvo empatía, si tuvo sensibilidad, si una persona es buena o es mala, como persona, no como futbolista, porque bailó el día en que estaban enterrando a un compañero de trabajo. Entonces uno dice, miércoles, ¿en qué estamos, no? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar nosotros los que comunicamos, lo preparados que debemos estar, con tanta gente que no tiene preparación y alcanzó celebridad en cuanto a términos de audiencia gigantes, de millones, ¿no? En eso estoy, eso me marca completamente el día y me pone a pensar muchísimo. Tito, a mí como periodista, empezando mi carrera, yo sentí que lo que ocurre acá en Colombia a uno muchas veces le afecta el alma. A uno le afecta ver a una persona buena como Lucho Díaz, porque no tengo la menor duda de que es una persona buena, que comete un error quizás de, de juicio, de haber publicado algo y de no haber guardado en ese momento como una postura diferente y el haberlo hecho públicamente lo compromete. Es muy fácil juzgar, yo estoy de acuerdo contigo en que uno debe, digamos, sí señalar en los errores, pero siempre mantener como la conciencia de que todos nos equivocamos y que todos en algún momento de la vida podemos haber cometido algún error de ese, de esa sensibilidad que hay que tener en ciertos momentos. Eh, ¿Tú cómo crees que eso te afecta a ti? En lo personal, Mm. estas situaciones que a veces exceden, van más allá del deporte, ¿cómo te afectan a ti? No, me afectan mucho. Primero, me sacan del foco, ¿no? Yo hoy quería preparar mucho Mundial de Clubes, trabajo, ¿no? Como te digo, todo este, me gusta buscar datos y me saca del foco de lo que quería, de hablar de fútbol, a un dilema grandísimo de decisiones del ser humano, cómo somos nosotros. Cuando uno escucha, ve todo lo que hicieron el fin de semana en las redes sociales, creyendo conocer a Lucho, Ujú. porque mucha gente cree que conoció a Lucho y ya sabe cuál es el verdadero Lucho. Lucho es la persona mala que es capaz de irse a bailar cuando su amigo está siendo enterrado. Y esa fue una gran conclusión que sacaron las redes sociales. Mm. Insultos. La gran conclusión es que Lucho era una persona mala. Entonces yo me pone a pensar, y de alguna manera tú y yo estamos metidos guardando proporciones igual. El día que cometamos un error o el día que alguien nos insulte en la calle y uno ese día no esté para aguantar y se baje uno y darme un problema, ese día van a decir que Jacobsen es malo, que Puchetti es malo, que mala persona, Ujú. y te van a juzgar. Porque como aparecemos en esas ventanitas dentro de la casa, como el futbolista juega todos los días, la gente cree conocerlos y la gente cree cómo son. Y ahí es donde empiezo a reflexionar mucho sobre lo que hacen los comunicadores, los periodistas, lo que tenemos que mandar y el mensaje que tenemos que, primero que sea que yo lo sienta, que sea genuino y segundo que sea beneficioso para la sociedad, ¿no? Mm. Y tiene que coincidir, porque si yo en realidad pienso que alguien hizo algo muy malo y quiero decirlo, y si no lo digo por el bien, también estoy cometiendo un error. Viste que no es nada fácil, ahí es donde empieza uno a patinar y toda la cosa, pero finalmente tienes que tomar decisiones, comunicar y tratar de construir sociedad a partir de ese granito de harina que tenemos, esa ventanita que tenemos, ¿no? Tito, si tú en este momento pudieras darle un mensaje a Lucho Díaz o si lo tuvieras en una llamada y le pudieras decir algo a Mm. él, ¿qué le dirías? Que obviamente estuvo mal hecho, que hay que, que hay que ser... La gente está hablando de empatía, yo creo que es de sensibilidad, de timing,
pero le diría que sé que no es un mal ser humano. Ujú, No necesariamente el que se equivoca es es un ser malo, ujú, como han tratado de pintarlo nuestra sociedad y algunos hinchas de Liverpool que lo tomaron muy a mal. Y que hay que saber aceptar el error, pasarlo y, y aprender muchísimo de esta circunstancia, que sea una enseñanza muy grande y que hay cosas que no se pueden hacer ujú, y menos hacerlas públicas y y que hay dolor, ujú. que debe entender que del otro lado hubo dolor, mucho dolor. Pero la gran cantidad de las personas que participaron de esta matanza mediática, matanza de redes, no sentían dolor. Ujú, Sintieron fue la oportunidad de hacerle daño al personaje público. claro. Porque no sé si son organizadas, pero hay un gran grupo que está esperando los errores de ciertas personas que son célebres por lo bien que hacen su trabajo para caerle cuando se equivoquen. Yo creo que eso no fue desde el dolor, van como revisando. Acá tengo la oportunidad de hacerme célebre con el error que cometió otro. Creo que es así, siento que es así. Pero Sí, sí le diría eso, que fue un error y que hay que aprender mucho de esto. así es. Tito, Mm. ¿cuál sientes que ha sido el reto más significativo que has enfrentado en tu carrera y cómo esa experiencia moldeó la persona y el profesional que eres hoy? Yo creo que aplacar el ego, no, yo quería ser alguien perfecto, alguien que no se equivocara, que siempre pudiera tener la palabra correcta, siempre ganar los debates, siempre relatar el mejor gol, tener todo el mejor concepto. Y con el tiempo me di cuenta que eso es una tontería, Mm, que yo tenía que aprender a ser lo que soy, a tratar de encontrarme conmigo mismo, de qué hay por dentro, quién soy, averiguarlo muy bien, sentirme orgulloso inclusive de las sombras que todos tenemos y no tratar de ser el perfecto en ningún lado, sino ser el mejor Tito posible y el Tito más auténtico, ni siquiera el mejor, el más auténtico, el de verdad el tipo que soy, hasta dónde puedo llegar. Yo monto bicicleta, corro, hago una media maratón, ser el tipo que es capaz de hacer 2 horas y ese soy yo y decirle al mundo, soy feliz de hacer media maratón en 2 horas, no el que finge mm, o que trata o le da vergüenza o cambia o no, sino porque en un momento era muy competitivo y no, empecé a competir conmigo mismo y para mí hacerlo en 2 horas es fantástico, subir a patios en 34 minutos, competir conmigo mismo, ese, no tengo por qué ser ni el mejor, mm, ni mejor que otro, ni el más chistoso, no, aprender que quién soy yo, qué quiero hacer de mi carrera y qué quiero, y ni siquiera qué quiero expresar, no es de querer, es qué debo expresar siendo lo que soy. mm. Eso me parece que fue lo que aprendí con el tiempo y ahí van los errores. Inclusive mis errores son míos y ese es mi error y bueno, me hago cargo de ese error mío. ¿Trataré de mejorarlo? Pues claro, porque sería un mediocre si no trato de mejorarlo, pero si ese soy yo, ya está ahí medio, bueno, ese soy yo. Es el que se equivoca, ese siempre se equivoca pronunciando eso. Listo, ese soy yo. Hasta donde pude, traté de mejorar, bueno, pero ese soy yo. Si lo tomas bien, si no, pero bueno, me mostré absolutamente auténtico. Eso es lo que aprendí con el tiempo. Tito, yo comparto contigo esa afición por el deporte, por el ciclismo, por el running, y para mí son muy importantes esos espacios de silencio que tengo sobre la bicicleta o cuando estoy corriendo y Uf, haciendo ejercicio. ¿De qué manera se han convertido en espacios para ti que te ayudan a encontrar claridad, que te ayudan a reflexionar? ¿Qué significan para ti esos momentos en los que estás haciendo ejercicio? no sé si te pasó, pero, y no sé si le pasa a mucha gente que no está viendo, el famoso bucle mental, la patinada. Entonces tenía un inconveniente o tuve no sé, cualquier cosa de mi trabajo, un error mío, cualquier cosa, o manejé mal una circunstancia. Hoy tenemos muchos programas de debates donde está muy cerca la línea del show, de tomar el pelo, del dramatismo fingido, para hacer las cosas bien, pero a veces se vuelve real. Entonces estamos muy expuestos y hay cosas que molestan, o porque las hice o porque me las hacen, y llegaba un punto en que eso me daba vueltas, vueltas, y yo trataba de sacarme de la cabeza, ya tengo que parar, y yo no lograba parar. Con el tiempo me di cuenta que
la mejor manera para poder parar y salir de esa patinada, de esa rueda que estaba dando vueltas y me estaba enloqueciendo, era salir a correr o a salir a montar bicicleta. No sé qué tienen, no sé si te pasa lo mismo, pero yo lograba cuando empezaba a correr, como a que ese pensamiento que se hundía y se hundía, se hundía, lo iba sacando, sacando, sacando hasta que me liberaba y ya terminaba pensando en otras cosas, mirándolas diferente, no sé si es el aire, lo que uno mira, cuando uno corre en ciudad, pues las personas, uno empieza a mirar las personas, las cosas, por los sitios donde yo corro, o si estoy en bicicleta, empezar con el esfuerzo, mirar el tiempo, y eso me sacaba completamente y me liberaba. Hace poco, pues que en plena época de Campeonato Mundial de Clubes, prácticamente sin descanso, con final del fútbol colombiano, yo no había podido montar en bicicleta ya un buen tiempo. Tú sabes que si pasas 15 días, pues prácticamente el entrenamiento se pierde. Sí. Y subí a patios y subí con muchísimo miedo de sufrir mucho. Yo nunca me bajo de la bicicleta, yo puedo estar destruido, a no ser que tenga un calambre terrible, pero yo no me voy a bajar de la bicicleta, así vaya a 2 kilómetros por hora. Y yo sabía que iba a sufrir mucho. Y me dio, o sea, me pareció muy sorpresivo, fue muy sorpresivo que pude subir, no rompí récord ni nada, pero no lo sufrí. Mi cabeza necesitaba tanto, tanto ese ejercicio, salirme por todas las complicaciones, por todo el estrés que trae el trabajo, que subí y disfruté cada pedalazo, cada dolor, cada ahogada, porque obviamente no estaba bien físicamente, pero fue de las cosas más placenteras. Y fue increíble cómo salí de todo eso gracias a la bicicleta. Totalmente. El ejercicio, cuando el cuerpo se mueve, la mente y las emociones fluyen. A mí me gusta decir que el ejercicio no es una sugerencia de vida, es una necesidad biológica y nuestro cuerpo cuando está en movimiento, procesa, puede liberar el estrés, puede liberar la tensión que acumulamos en el trabajo, nos conecta con la claridad que muchas veces buscamos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ocurre con frecuencia que sin ir haciéndome una pregunta específica, la respuesta aparece. Yo no es que me Mm, vaya pensando en la pregunta, pero cuando estoy en la bicicleta, de repente siento un momento de claridad en la que algo se vuelve muy claro y digo, este es el camino, esta es la mm. respuesta a eso que estaba buscando, sin estarlo buscando. Cuando uno tiene la pregunta como tan en la mente y se obsesiona tanto con la pregunta, es como que bloquea la respuesta, pero cuando permite que fluya a través del movimiento, la respuesta aparece. Y siento que esto es algo que para mí ha sido muy poderoso de la bicicleta. Yo igual que tú, digamos, no he parado de montar en más o menos 13 o 14 años. En una época montaba bastante bien y me rendía bastante. Llegué a subir patios en 19 minutos, Wow, que eso era buenísimo. Y hoy en día lo mismo que es tú, buenísimo. lo mismo que tú dices, hoy en día no mido el tiempo, no me interesa en cuánto tiempo subo, me preguntan, no tengo ni idea, seguro no subo ni cerca de ese tiempo y no me importa, pero lo importante es tener ese espacio conmigo, que es lo que yo realmente disfruto. Sí, me pasa lo mismo. A veces tengo preocupaciones, se salen, necesito concluir algo y estoy escribiendo algo y me falta la parte final y de pronto me sale. Es un tiempo creativo, increíble, ¿no? Así Es, es. no sé, alimenta la creatividad, no sé si es algo normal de un proceso químico dentro del cerebro y dentro del cuerpo, pero sí, yo definitivamente no entiendo cómo hace la gente que trabaja muchísimo, que fuma Ujú. y que no hace ejercicio. Sí, No sé cómo hacen para no enloquecer. así, No, no entiendo, totalmente de no acuerdo. entiendo. Y Mm. tú, si tuvieras que identificar tu mayor fortaleza, esa que ha sido tu aliada en todo lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería? Creo que, como todo en la vida, ¿no? Como he aprendido, ¿no? Cuando yo una vez vi un documental sobre el oxígeno en el cuerpo humano, decía que no podíamos vivir sin oxígeno, pero el que nos mata, el que nos envejece es el oxígeno. Es increíble. Y yo creo que es ir para adelante, creer en que puedo. Y mis grandes fracasos han sido por creer en que podía y no pude. Y mis grandes triunfos es porque creí y pude. Mm, Entonces siempre creo y las cosas buenas es porque creí y las cosas malas también porque creí. Sí, eso es increíble, pero llegué a esa conclusión pensando mucho y me he lanzado. Mi carrera cambió. Yo podía haber estado cómodo, tranquilo, presentando noticieros en Caracol. Yo creo que seguiría presentando
noticieros en Caracol, haciendo notas, cosas así, me hubiera quedado tranquilo. Pero la ilusión que tenía de relatar fútbol ya con muchos años, lo que tú contaste al comienzo, cuando me dieron esa oportunidad de relatar un partido, me la dio fue el destino, porque no me la dio nadie que dijera, ven, no, fue porque necesitaban a alguien que relatara, porque era la única manera de salvar una transmisión, y el destino me puso ahí, la vida me puso ahí. Yo había tomado la firme decisión de ir para adelante a relatar fútbol, de no quedarme cómodo presentando noticieros, porque me di cuenta que había un gran vacío de relatores, pero gran vacío. Había gente muy buena, pero no había ninguno menor de 45 años. Y yo dije, y de ahí para abajo trataron, porque yo escuchaba a mis jefes, estamos buscando un relator y no lo encontramos, una persona joven, pero no hay, en Colombia no hay relatores. Entonces yo dije, a mí me encantaba relatar de niño, todo eso, y me la jugué, dije, vamos, 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 vamos. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Lo que contabas, regalarme, trabajando en Caracol de lunes a viernes, y después regalarme los fines de semana a radios donde yo tenía que pagar para trabajar, donde tenía que agarrar un bus, 8 horas a Medellín, y después devolverse y llegar destrozado el lunes a trabajar en Caracol. Y dije, ¿qué le pasa? ¿Usted está en las drogas o qué? Está súper cansado. Y así, y creérsela, y creo que eso pegó el gran golpe en mi carrera, tanto que a mí me buscan de ESPN para relatar fútbol, cuando yo en realidad no relataba fútbol, simplemente porque vieron un par de grabaciones ahí y les gustó mi estilo. Entonces yo creo que eso ha sido creer, me ha llevado a lugares que nunca me esperé, relatar una final de fútbol de un mundial, relatar 5 finales de Champions seguidas para ESPN, desde los estadios, compartiendo con las personas más grandes del periodismo latinoamericano y mundial. Nunca me esperé eso, nunca, y lo logré jugándomela por ese camino. Creo que puedo resumir así eso, creer me ha llevado a ciertos lugares y creer también me ha llevado varias veces al fracaso. Tito, hay una frase de Mohamed Ali que dice, que dijo, cuando en su momento dijo algo parecido a, es la repetición de afirmaciones positivas en tu mente lo que te lleva a creer. Mm. Y una vez que crees, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Y esto que estaba diciendo Mohamed Ali cuando no era tan conocido el tema del entrenamiento mental, que está relacionado con la repetición de afirmaciones positivas. Tú hablabas de que tú creíste en ti mismo, tú debías haber tenido un diálogo interno positivo en el que tú decías, yo puedo lograr esto, yo me puedo adaptar, yo puedo crecer, puedo expresar lo mejor de mí mismo para ser un gran relator. ¿Cómo crees que el trabajo en ese diálogo interno, la preparación, el esfuerzo de todo lo que tuviste que hacer para llegar hasta donde estás hoy, contribuyó en la autoconfianza que te permitió lograr todo eso? Es definitivo. Primero, la conversación. Pero esa conversación no es nada fácil. Ali llegó a muchas cosas porque tenía una capacidad física, de talento y una mente espectacular. Y tal vez él pudo, eso que decía, era muy bocón, yo le ganaría a todo el mundo, todo lo que hoy pues, no nos gusta, pues a mí crecimos en una generación que no podíamos hablar bien de nosotros mismos, era lo peor, lo menos elegante que puede haber es hablar de uno mismo. Cuando escuchamos a Maradona decir que era el mejor, nosotros en Colombia, decir, ¿qué tal este tipo, cómo va a decir eso? Nos crearon, pero Ali sí, lo decía en esa época, pero esa conversación es dificilísima, porque es uno contra 20 motivos, si podemos, haciendo una graficación así medio de tiras cómicas, con minions, todos negativos, todos diciéndote, nada, no vamos a poder, no vas a poder, no tienes la voz de tal, no tienes esto, ya tienes 34 años, ¿qué vas a hacer? Sí. Hay muchos nos dentro de uno, muchos, 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 y uno encuentra casi siempre más razones para no hacerlo que para hacerlo. Entonces es una lucha durísima. El trabajo mental acá en Colombia me parece que, y qué bueno que personas como tú se han centrado en eso, trabajar muy fuerte, porque cuando yo llegué a Argentina, ahí me di cuenta por qué nos llevaban ventaja, porque el trabajo mental, psicológico y todo eso nos llevan años luz. Ellos se pasaron para otro lado, ¿no? Ya demasiado.
pero llevan años luz. Entonces uno esas conversaciones, nadie le habla a uno de eso. Mm. Nadie le habla a uno, dice, mire, usted cada vez que va a hacer algo, hay una cantidad de circunstancias dentro que te van a decir que no y te van a echar para abajo, porque el peor enemigo de uno es uno mismo. Cuando sales a correr, yo salí a correr en Buenos Aires y salía por los bosques de Palermo, había unos cafecitos espectaculares, la gente feliz comiendo medialunas con café. Y yo decía, y leyendo un libro, qué lindo. Salía así en invierno, una mujer o un pelado, un pibe, como dicen allá, con un café humeante, dos facturas, media luna con no sé qué, Mm. un libro leyendo, otoño o invierno, con muy bien vestido, y yo corriendo, aguantando frío. ¿Yo qué hago? Yo debería estar allá sentado leyendo el libro. Me encanta leer, ¿yo qué hago corriendo? Pero yo sabía que tenía que correr, porque quería estar mejor físicamente. Entonces yo, básicamente, si no hubiera tenido fuerza, paro y me voy a comer las medialunas, me tomo el café, la próxima me llevo un libro, que voy a empezar. Es más fácil leer libros que correr. Entonces, todas esas luchas mentales las tiene uno. Yo no sé, a mí nadie me ayudó mucho en eso, la verdad. Nadie me habló ni en el colegio, no hubo una clase que dijera, venga, ustedes van a pasar por esto. En los últimos años he encontrado autores que he empezado a leer, hay muchas cosas. Yo sé que eso está en debate seguramente, porque en el mundo de la ciencia y más la neurociencia todo está tan nuevo y todo es muy debatible. Pero yo hace poco encontré no sé si lo conoces, a Mariano Sigman, y argentino, Mm. y él asegura que es mucho más fácil adquirir técnicas, volverse un jugador muy técnico, por ejemplo, futbolísticamente, hacer gambeta, lo que hace Messi, que volverse un tipo sacrificado. La disciplina es mucho más difícil de adquirir que la técnica. Y hace varios experimentos donde logra concluir eso. Entonces a uno nadie le dijo en el colegio eso. Pablo, nadie. Mire, cada vez que usted va a hacer, ¿por qué no hace la tarea? Era el regaño, en cambio le dijeron, mire, no hace la tarea porque tu cabeza funciona así, o tal vez ni sabían, ¿no? Colombia había estudiado muy poco eso. Vas a encontrar que muchas cosas te dicen que no hagas la tarea. ¿Sí? Procrastinar, ¿no? Y déjalo para mañana y no lo hagas, pero ni los papás, ni mi papá estudió eso, ni mi mamá, ni mi hermana mayor, ni un tío que me dijeran, yo pasé por lo mismo, mira, lo que te está pasando es esto. Por eso es tan importante que la gente estudie, se prepare y nos ayuden a que cuando uno tiene que hacer las cosas, y nadie me dijo, vas a tener una cantidad de enemigos dentro de la cabeza, a mí nadie me dijo. Solamente cuando empecé, y es más, durante muy niño me llegué a la conclusión de que yo era mal estudiante, mal tipo, iba a ser un fracasado porque no era capaz de hacer, porque yo era la única persona que sentía pereza y que prefería irme a jugar que hacer mis tareas. Mm. Nadie me dijo, no, eso es normal, mire, tienes que trabajar. Nadie. Y eso es vital que se lo enseñen ahora a los pelados para que puedan lograr y alcanzar todos sus objetivos y sus sueños. Pero la verdad a mí nadie me dijo eso, Pablo. Me Sí, tocó con uno mismo construirse gracias a las lecturas por ahí. Pero de verdad sí. fue muy duro. Yo fui muy vago de pelado. Nunca hacía lo que tenía que hacer. Yo concuerdo con eso totalmente, Tito. Yo digo que en el colegio había unos que eran buenos en clase y otros que eran buenos en el recreo. Y yo era Mm. bueno en el recreo. A mí me iba bien jugando fútbol Tú también. en el recreo. Y algo que tú estabas mencionando que me llama mucho la atención tiene que ver, y cuando tú miras las historias, quizás de algunos de los mejores deportistas de la historia, tú miras la historia de un Michael Jordan, Rafa Nadal, Zlatan, el mismo Cristiano Ronaldo o Messi, son deportistas y son personas que han desarrollado su talento a partir de aceptar y abrazar la incomodidad, es decir, de no huirle a la incomodidad. En el mundo de hoy, todo el mundo busca la zona de confort. Buscamos estar lo más cómodos posibles, lo que tú dices, la gente en el invierno sentada en el café, leyendo y comiéndose una media luna, pero es más difícil salir y correr. Pero tú solo desarrollas autoconfianza cuando sales a correr. Tú no desarrollas autoconfianza en el cafecito leyendo el libro. Tú desarrollas autoconfianza cuando haces algo que es incómodo. Y ese es uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia en los últimos años. Es una zona específica del cerebro que se activa cuando haces cosas incómodas y cosas que no quieres hacer voluntariamente. Subir a patio siempre Mm, es incómodo, aunque mm, hagamos hecho mm. cientos de veces, siempre es incómodo.
Y esa zona del cerebro está ligada a la fuerza de voluntad y las ganas de vivir. Entonces, esos atletas superdotados han desarrollado talentos a partir de buscar la incomodidad. Acuérdate cómo era Rafa Nadal con su tío Tony, que lo ponía en situaciones incómodas y que buscaba la incomodidad. Y los grandes siempre han hablado de cómo la incomodidad y cómo el haber trabajado más que el resto. Tú miras a los mejores de la historia y trabajan más que el resto, se esfuerzan más, buscan más esa incomodidad y se enamoran de ese proceso de mejorar. Hay otros que quizás no les guste tanto eso, pero los seres humanos para desarrollar nuestra fortaleza mental y nuestras capacidades necesitamos buscar la incomodidad. Sí, sí. He leído algo y he escuchado algo sobre eso que me acabas de decir, pero me encanta que me lo cuentes porque, vuelvo a decir, he llegado de manera muy empírica conmigo mismo, experimentando la satisfacción que me da. Hoy entrené pesas a las 7 de la mañana. A mí me encanta dormir. Y ayer me puse a ver una película muy linda de John Leguizamo, que produjo él, que está en Netflix, una historia muy linda. Lloré y todo, porque la historia es muy bonita, un poquito exagerada, pero... Y yo decía, me acosté como a las 11, 12, y yo quiero dormir siempre por lo menos 7 horas, ¿no? Mañana tengo que estar faltando un cuarto listo. Y me levanté con una piedra. Yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Y llega mi profe. No es que me obliga, porque llega mi profe. Y llega y tal. Y cada vez que le digo, no, estoy arrancando, le doy, démosle suave, ella, ok, y más duro me da. Es lo peor que yo le puedo decir. Entonces, durante ese tiempo lo sufrí, pero recién termino, pues no saben la satisfacción, como que me gané, o le gané a eso que va por dentro mío. Ese enemigo que siempre estoy peleando con él, le pude ganar. Hoy le gané, hoy, arrancando esta semana, lunes, con todo eso, le pude ganar, porque hice pesas. Ayer también le gané, porque no pude salir a patios, pero hice acá en mi casa. Y cada vez que yo hago ejercicio y cumplo con mi tarea, que la verdad no es que me encante, mucha gente cree que, ¿cómo les gusta ir a sufrir? No nos gusta. ¿A quién le va a gustar sufrir? A nadie. Pero es la manera en que uno cumple las cosas que de verdad se propuso. Miren, se ha hablado mucho sobre el sobrepeso, sobre los gordos. Hoy ahora ni se puede decir la palabra gordo, ni nada. Y hay gente que sufre muchísimo con eso, porque hay cuerpos que se comen. Yo conozco amigos que comen mucho más que yo y nunca se engordan. En cambio, yo me como cualquier cosa, inmediatamente se me nota. Mi cuerpo es lo peor, o sea, es muy injusto mi cuerpo conmigo, porque yo, si supieras lo que como, me encantan imagínate, una tradición italiana en mi casa de pizzas, pastas, de todo, y como muy poquito, porque eso me sube inmediatamente muchísimo de peso. Y yo creo y quiero estar delgado, me sale muy fácil panza, barriga, y es una lucha constante. Y es un debate tremendo, que me encantan los helados, ¿sí? Y es una guerra tenaz que tengo, y mucha gente cree que lo que estamos hablando es absolutamente frívolo, pero no, tiene que ver con la salud, con la subsistencia, con mi fortaleza mental, con mi trabajo, con todo. Y es una guerra diaria que tenemos, y se ha llevado a lugares donde simplemente se trata de una cuestión de estética o no, y es mucho más allá. Es de verdad, no saben lo que yo sufro para no engordarme. Y yo voy a Barranquilla 2 días y no hago ejercicio, y vamos a comer con mis amigos al mismo ritmo de ellos y tal, e inmediatamente llego con 2 o 3 kilos arriba. Yo en una Copa América de 2016 en Estados Unidos llegaba muy tarde y lo único que había era pizza o hamburguesas, y me subí 10 kilos en un mes, y bájelos. Y me sentí muy mal, y después el golpe psicológico. Entonces, hay muchas cosas por hacer, por los humanos, ustedes los que saben tanto. Hay muchas cosas por brindarle ayuda a la gente que sufre y que por ahí cree que simplemente es un derrotado, un fracasado, cuando hasta Cristiano Ronaldo, Messi han tenido que superar el mismo problema, ellos mismos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por decir, y este espacio y esto que abres, de verdad, se debe darle mucha bola, como dicen en el sur,
para ayudar a la gente, tanta gente que está sufriendo y mucha gente, qué frívolos, están sufriendo porque tienen 2 kilos más y eso va mucho más Mm, de 2 kilos más. Pasan totalmente. por muchas cosas de amargura Ujú. que terminan en problemas mentales, de depresión, de suicidios. No le hemos parado bolas a muchas cosas importantes en la vida, definitivamente. Así es, Tito. Y eso tiene que ver mucho con los temas de alimentación. Yo a los 18 años me adelgacé 22 kilos. Yo fui un adolescente pues, con ¿Sobrepeso? sobrepeso, pero muy importante. Y a los 18 años y con la ilusión de jugar un partido preliminar en el Campín entre mi colegio, el Gimnasio Moderno, contra el Campestre, en un partido previo a un Santa Fe Bucaramanga, eh, a mí se me ocurrió la idea de decirle a Fernando Davis, que era un directivo de Santa Fe en ese momento, le dije, oiga, si nosotros hacemos un partido, le podemos llevar 2.000 personas al estadio, que en un partido de baja asistencia, pues podría ser bueno para el equipo, y nos dijeron que sí, y a partir de ahí se hizo varias veces ese partido, y yo con la ilusión de ese partido me adelgacé 22 kilos y para mí fue muy importante. He Wow. trabajado y aprendido mucho sobre eso, sobre cómo la comida es algo emocional, tiene que ver con vacíos muchas veces que hemos tenido desde la infancia. Todos tenemos diferente nivel de trauma y el trauma no es lo que nos sucede, el trauma es lo que guardamos adentro en ausencia de poder procesar eso, de tener con quién compartirlo, de poder sacar esas emociones que muchas veces se quedan guardadas. Y y el tema de la alimentación tiene que ver mucho con la autoestima, con cosas que Mm, son mucho más, que van mucho más allá de lo estético, como tú estás diciendo. Y muchas personas tienen dificultades con eso porque, porque vivimos en un mundo de constante juicio, pero vivimos en un mundo donde es difícil procesar las emociones y donde es difícil sacarlas y donde es difícil a veces decir, experimentar, porque creemos que la emoción que debemos perseguir es la felicidad. Y la felicidad es una de las emociones mm, humanas. Hay emociones útiles y necesarias como la tristeza, la rabia, la frustración. Yo le digo a los equipos cuando hablo y a los deportistas cuando hablo con ellos que los equipos de alto rendimiento no son equipos felices, son equipos que atraviesan todas las emociones. A veces mm. están felices cuando ganan, pero cuando pierden sienten una profunda tristeza y sienten frustración y sienten rabia cuando las cosas no salen como se necesitan. Y esas emociones son necesarias. No hay que esconderlas ni negarlas. Entonces, en la medida en que somos capaces como de aceptar un abanico más grande de emociones y de sentir que cada emoción es útil y necesaria, dejamos de pensar que la felicidad es la única emoción que tenemos que sentir y nos sentimos un poco más cómodos. Sí, estaba pensando en eso y es que la felicidad pasa tan rápido, conseguir el objetivo da felicidad, tal, pero pasa muy rápido, Mm, muy, muy rápido. ¿Cómo hacer para que nuestra cabeza empiece a valorar cada parte del camino, no? ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos valorar ciertas derrotas en mi mundo? Si yo llego a decir, Colombia perdió, pero jugó muy bien. Inmediatamente las redes sociales me dicen, mediocre, mm, le quieres lavar la cara al mm, técnico. ¿Cuánto te están pagando por hablar bien? Acá lo único importante es ganar. Y yo me pongo a pensar en eso, ¿no? Qué equivocados y sobre todo hay mucha gente joven, mucha gente joven. Yo digo, lo que van a sufrir. Porque pensemos, para mí de los deportistas, lo nombraste ahorita, más grandes de toda la historia se llama Michael Jordan, por todo lo que consiguió, por el nivel. Dicen, yo no, pues obviamente tengo 55 años, pero los que vivieron desde antes, yo he escuchado gente que sabe mucho de baloncesto, dicen que hay un antes y un después del mm, deporte, antes de Jordan y después de Jordan. Que Jordan fue tan buen jugador que el tipo modificó el estatus del baloncesto, llegó donde no había llegado mm, antes, enamoró a gente que la veía ahí por Jordan. Pero si nos ponemos a ver, a revisar la carrera de Jordan, si alguien se hubiera dedicado a criticar a Jordan, a decir que malo, no gana, no gana, de los 15, 16 años que jugó Jordan en la NBA, hubiera podido tener la razón durante 9 temporadas, mm. mucho más de la mitad con semejante jugador. Entonces, en esta sociedad donde estamos marcados por el éxito y el fracaso de una manera como tan maniquea, como que no hay términos medios, cada vez es más difícil ser feliz. Cada vez se nos quitan
las posibilidades. Y hay gente muy fuerte, muy potente, con mucha audiencia, que todos los días manda ese mensaje. Que las posibilidades de la gente que pueda ser feliz es cada vez más pequeña. Porque en el fútbol colombiano juegan 20 y por año ganan 2. Y si alguien repite, pues va a ser uno solo. Entonces van a quedar 19 aficiones que van a ser fracasadas, tristes y que no tienen ninguna posibilidad de sacar nada bueno. Si tuvieron un goleador, ¿de qué me sirve si tuviste un goleador que no ganó? Si tuviste la mejor defensa, ¿de qué te sirve si no ganaste? Si sacaste nuevos jugadores, ¿qué sirven? Pues son nuevos jugadores que no ganaron, son los fracasados. Entonces el mensaje es muy duro, muy fuerte y cada vez lo veo más en la gente joven. ¿Qué tal si yo me comparara contigo subiendo a patio? Sería un desgraciado toda la vida. Pues yo me tengo que comparar conmigo mismo. Porque superarme a mí 1 segundo, 2 segundos, si me pongo en esa tarea, ese va a ser mi propósito, mejorar cada día. Cada uno tiene su liga, pero hoy, infortunadamente, mucha gente, seguramente me ha pasado a mí, me ha pasado, le estamos mandando a las nuevas generaciones que la felicidad no es para todo el mundo, que la felicidad solamente es para un pequeñísimo grupo y transitoria. Porque si Messi no gana el próximo mundial, volverá a ser un fracasado. Cierto. Entonces, el mensaje es muy duro, muy duro. Yo Muy les digo, duro. seguro, chicos, piensan así, seguro. Como muy, muy teso, ¿no? De Pero acuerdo, bueno, totalmente. Tito, tú has sido testigo de muchísimos logros deportivos extraordinarios y has tenido la oportunidad de observar la grandeza humana en su máxima expresión en muchos momentos. sí. Mencionaste a Jordan, pero ¿hay algún deportista en particular cuya historia, mentalidad o forma de enfrentar la adversidad te haya marcado especialmente? Y son varios los deportistas a los que yo les tengo un respeto tremendo. Y volvemos a lo mismo, porque ese tipo superdotado, ¿no? Que Dios le dio todo y que tenía que prácticamente ganar, ¿sí? Como Usain Bolt, porque el tipo, Usain Bolt tenía una altura. En los últimos años se han conformado unos atletas como Bolt, Del Potro en su momento, tenía una altura y un juego que era de un tipo de 20 o 30 centímetros más pequeño. Zlatan Ibrahimovic, también tú lo acabas de mencionar. Zlatan tenía una habilidad de un tipo de 1,70 m y medía casi 2 metros, 1,90 y pico. Entonces se armaron una cantidad de nuevos, teniendo la habilidad de Messi y la altura de un 9. Se armaron unos super deportistas que uno decía. Pero yo siempre valoré el que por ahí no tenía tanto y logró cosas increíbles a punta de cabeza. ¿Sí? Y ahí hay ciertos ejemplos. Por ejemplo, los golpes de Rafa Nadal son interesantes, ¿sí? Él agregó ciertos movimientos y tal, pero el estilo de Roger Federer era espectacular, era un ballet, a él le salía todo fluido y no sé qué. Entonces uno siempre llega a valorar quién tenía más valor o quién tiene más valor. Messi, que desde niñito agarró la pelotica así, o Cristiano Ronaldo, que se fue haciendo y a punta de mucho trabajo le fue agregando. No tiene el talento de Messi, pero logró conseguir cosas maravillosas, hacer más goles que Messi, por ejemplo. Entonces siempre me quedó Sí. a quién, el que abre la boca y ya canta perfecto, o al que le tocó lucharla muchísimo más para poder llegar a ser. Yo por una cuestión, y lo digo con todo el corazón, perdón ponerme de ejemplo, pero a mí yo hago de la parte de la gente que no le regalaron nada y me tocó muy duro, porque no tengo la voz de muchos relatores, ni tengo la facilidad de humor o rapidez de otros. Entonces yo terminé valorando mucho más a los que tenían menos y lograron más. Esa gente que le tocó lucharla muchísimo como Cristiano. Yo adoro a Messi, me parece que Messi es mejor, pero lo de Cristiano es una muestra tremenda de trabajo, de sacrificio, perdón la palabra, de huevos. Sí. Y lo mismo le pasa a Nadal. Nadal después lesionado, problemas por todas partes, y logró conseguir impresionantes registros. Yo creo que no va a haber nadie que gane tanto Roland Garros como Rafa Nadal. Entonces esos tipos yo terminé valorándolos un poquito más. Cierto, me encanta lo que dices porque
porque yo creo que hay ejemplos así en cada deporte. Jordan era probablemente un talento más natural, pero Kobe Mm, Bryant, a quien me encanta por todos sus temas de mm, su mentalidad, desarrolló el talento a partir de disciplina y trabajo, y eso es muy interesante entender que hay unos que nacen quizás con un talento más natural, que obviamente lo han trabajado porque mm, nadie desarrolla el talento, digamos, sin hacer nada, siempre hay que trabajarlo, pero hay algunos que a partir de trabajo, de disciplina, de constancia, de enfoque, desarrollan capacidades muy mm. similares, y digamos crean como su propia liga, eh, simplemente a partir del trabajo. Tito, tú has narrado muchísimos partidos y competencias donde el talento colombiano es evidente, pero también has sido testigo de momentos donde la presión y la adversidad parecen afectar Mm, más de lo debido a los deportistas colombianos. sí. ¿Cuál es tu reflexión sobre la fortaleza mental del atleta colombiano y qué diferencias has observado comparado con deportistas de otras nacionalidades? Tiene que ver con lo que te contaba cuando viví 10 años en Argentina y me di cuenta de lo adelantados que estaban ellos, incluso en la cotidianidad, en el lenguaje. No sé si es que yo en mi mundo, con la gente que me muevo, pero nadie decía, no, él está sublimando tal cosa. Eso lo decían en Argentina. O sea, se han psicoanalizado tanto y tiene tanto contacto con la parte mental, psicológica, inclusive psiquiátrica, que el mismo discurso del argentino tiene metido muchas cosas de estos temas. Sí, ellos como que, y acá, pocón. No sé si era por donde yo vivía. Obviamente cada día estamos más cerca de trabajar cuestiones mentales. Pero sí yo creo que nos falta mucha cabeza. Nuestros deportistas hacen parte del grupo que yo te mencionaba, llenos de talento y falta de trabajo. No en todos los casos, no en todos los casos. Yo trabajé mucho tiempo con un señor que se llama Jorge Bermúdez, el patrón Bermúdez, Mm, jugador de Boca, que creo que hubo muchos más talentosos que él, pero tenía esto y un liderazgo y por eso fue tan grande. Pero básicamente ese es el problema. Me ha tocado ver momentos donde tenemos todo para ganar y perdemos. Un jugador que yo aprecio, quiero y creo que es un grandísimo jugador de fútbol. Era el primer futbolista que actuaba un colombiano en una final de Champions. Estábamos ahí en Cardiff 2018 y un jugador que tenía mucha experiencia lo provoca y se hace expulsar, que fue Ramos a Cuadrado en esa mm, final del Real Madrid contra la Juve y salió rápido en una final, en un momento de esos. Y nos pasa que en ciertos momentos estallamos y como que salimos por el lado más fácil. Hemos perdido talentos tremendos, tremendos, por falta de dedicación, de centrar, de querer y amar lo que quieren hacer. mm. Porque parece que tienen muy buenas condiciones, pero como que no estaban enganchados y enamorados de esa profesión. Y me puse a pensar mucho a ver si era una cuestión mental nada más. Y creo que todo tiene un poquito. El chico argentino, el que nace allá, tal, no sé si viste, te lo recomiendo. Creo que está en Disney, la vida de Sergio el Kun Agüero. Ahí dicen, el padre básicamente ponía a trabajar al Kun Agüero de futbolista cuando tenía 10, 12 años, lo ponía a jugar 6, 7 partidos, porque al Kun le pagaban por cada partido, el chico ni siquiera sabía. Entonces el Kun sabía que si fallaba o si lo expulsaban, la familia no comía. Entonces un pelado de esos después va a tener un estadio lleno, ya teniendo esa presión de ir a alimentar a su familia. Cuando va a jugar a los 19 años con un estadio lleno, le importaba un carajo. Mm, Ya no le tenía miedo a nada. Ya los padres de familia en esas divisiones menores del baby fútbol ya se insultan a los rivales y se escupen. Y eso está muy mal hecho. Pero ya el chico ya sabe manejar unos contextos muy adversos y muy complicados y llenos de presión. Niños con presión. mm. A mí me parece eso un pecado. Eso no debería ser así, pero Claro. los forma de una manera. Entonces yo creo que el futbolista colombiano y al deportista colombiano le ha faltado eso. Me ha tocado ver momentos, por ejemplo, lo de Zambrano. Tuve la fortuna de relatar la medalla de bronce, de plata, en los 400 metros de los Olímpicos de Tokio y después se desapareció. Mm, No clasificó al siguiente, cuando el siguiente debería ser el mejor, por situaciones que se salen de lo normal. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer la gran diferencia. Chicos que pasan... Bueno, hay una historia tremenda a propósito que tiene que ver con esto del hambre y tal, de los niños.
Me contaron una historia que en los Olímpicos de Barcelona en el año 92, el equipo de fútbol se quedó en la Villa Olímpica. Y hubo varios jugadores que cuando se dieron cuenta que la comida era la que quisieran, gratis, puedan almorzar 3, 4 veces, se enloquecieron y todos se engordaron. Y que algunos le encontraron a uno debajo de la cama pollo, carne que se llevaban. Y ojo, eso le pasa a uno también en medio de toda la clase media cuando se va uno la primera vez que me fui a un crucero que de comida es todo, a veces a uno también le pasa. Claro. Sí, habrá un chico que aguantó hambre cuando fue niño. Entonces, imagínate, y esa selección Colombia era buenísima y quedó eliminada en la primera ronda, porque no lograron soportar, ellos veían toda esa comida, decían, vamos a comernos el mundo, ahí sí, o Sí. comer los olímpicos. Hasta eso nos pasa, entonces hay mucho trabajo por delante para el deportista colombiano en la parte mental. Así es. Tito, ¿hay algún deportista colombiano cuya mentalidad te haya inspirado especialmente? Que tú sintieras que era muy fuerte Varios. mentalmente. Hay varios futbolistas. A mí me encantó lo que hizo Iván Ramiro Córdoba, sí, desde su trabajo, su liderazgo. Obviamente el más célebre de todos es Juan Pablo Montoya. La gente cree que lo duro de Juan Pablo Montoya era porque como se comportaba, a veces era muy duro con nosotros, con la prensa en su momento. No, la verdad que era Juan Pablo Montoya era que él se medía a quién hay que ganarle, Mm, quién hay que ganarle. Y él cuenta varias veces. Y las carreras eran muy aburridas hasta que llegó Juan Pablo Montoya y le importó un carajo quién era Michael Schumacher. mm, Y fue y no tuvo ningún complejo, ningún complejo. Y yo creo que Juan Pablo dejó ahí. La gente cree que ser diferente es salir a un micrófono a braviar a la gente. No, no, es dentro del campo, dentro de la pista. Ahí es donde hay que demostrar, ¿sí? O sea, ¿qué hubiera sido de Mohamed Ali si no demostraba su grandeza en el campo? Pues un bocón nada más. No, pues después demostraba su grandeza en el ring. Eso yo creo que hay que preguntarle a Juan Pablo, hay que utilizar, y hay muchos futbolistas que se crecían en las dificultades. Lo de Radamel Falcao García, Falcao le tocó competir con futbolistas como Jackson Martínez, que tenían más condiciones que Falcao, más fuertes, más grandes, fibra de esa que se necesita, y Falcao los sentó a todos. mm. Falcao de los 17 años, roto de rodillas, de tobillos, pero la fuerza mental de Falcao García lo llevó a ser, para muchos, para mí incluso, el mejor 9 de toda la historia del fútbol colombiano. Sin duda. Mm. Tito, cuando te preguntaba por una frase favorita, tú decías, lo que pasa es lo mejor. Mm. ¿Puedes compartirnos un momento específico donde esta filosofía fue puesta a prueba y cómo te ayudó a encontrar sentido en la adversidad? Sí. Y yo lo recuerdo mucho que la dijo un director que quisimos mucho, se llama Javier Ayala, el director del Noticiero Nacional, después Mm, de En Vivo 930. En Vivo 930 pierde, se acaba, porque ¿te acuerdas que eran licitaciones que se hacían para el Canal 1 y Canal A? Y se acaba. Y en medio de todo, dijo Javier Ayala, ni Dios está enfermo ni se ha muerto. Y recuerden, chicos, que lo que pasa siempre es lo mejor. A ustedes les va a ir mejor. Se acaba el noticiero, pues ustedes van a conseguir trabajo. Y meditando, pensando, es que son ciclos, la vida siempre tiene ciclos. Y el hecho de que se acabara el noticiero en vivo, donde la hemos pasado muy bien, simplemente era un fin de otro ciclo. mm, Uno se angustiaba, yo estaba muy joven, que no iba a tener trabajo. Y además que fue una cosa terrible. Fue el 1 de enero del 2000. Nos quedamos sin trabajo. Arrancando año, década, siglo, milenio, todo. Entonces yo dije, no, no volver a trabajar en televisión, nunca más. Y no, tenía razón, lo que pasa es lo mejor, vinieron cosas maravillosas, yo volví a Caracol, casi no todo el mundo consiguió cosas mejores, crecieron, y simplemente estábamos viviendo un trance, un obstáculo. Y eso que pasa, ese obstáculo, yo creo que es muy manido y de pronto hasta infantil a veces decirlo, pero ese obstáculo es el que te da impulso para poder tener la fuerza, y después cuando superas ese obstáculo, llegas con el impulso, fuerza y empiezas a subir. Y es que eso y hoy me pasará y seguramente voy a volver a decaer, debo tener algún problema y uno tiene que volver a hacer memoria, no, es que lo que pasa es lo mejor. Y este obstáculo que está ahí, esa es la esencia de la vida, superar los obstáculos para salir más fortalecidos. Y me quedó grabado.
Apenas estaba llenando el cuestionario que me mandaste, me acordé de Javier Ayala y de sus grandes enseñanzas. Sí. Tito, si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, digamos que cuando estabas terminando la universidad en la Javeriana, ¿qué le dirías y por qué? Yo me he preguntado muchas veces y, y creo que no le diría nada. He pensado muchas veces y yo estoy tan agradecido con la vida. No es que no haya cometido errores, todos. Mm, He perdido plata en negocios y después de haber invertido digo, pero ¿cómo invertí en eso? ¿Cómo no caí en cuenta que no iba a funcionar? Pero me dejé llevar por mucha, pero vuelvo a decir, así como me dejé llevar por eso, me dejé llevar en otras cosas que me fueron bien, mm. me fue bien. Entonces yo lo miraría, por ahí le diría que me cambiara el peinado nada más, pero todos los errores que he cometido, las embarradas que he cometido, todo, creo que tendría que volver a vivir. No hay manera de decirle, no, haga esto, haga lo otro. No, hágale, vaya, viva. Y si hay algo que me has enseñado hoy, es que los grandes golpes, las grandes caídas, si no te matan, te fortalecen. Siempre hay que dejarse caer. Si hay un precipicio y se cae uno y si no te mata, hay que volver a levantarse y ahí vas a salir aprendiendo muchas cosas. La única manera de aprender es golpeándose. No me imagino una enseñanza sin dolor. No me la Así es. imagino. Las enseñanzas sin dolor, uno no les para bolas y las deja pasar y no aprende. Así es. El libro de tu vida ha tenido muchos capítulos hasta ahora. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Y creo que casi siempre se repite el mismo, es un leitmotiv y cada capítulo termina en lo mismo. Mm, si alguien me dice, ¿qué quiere que diga su lápida? Yo lo intenté. No sé si Sí, lo sí, sí. intenté. Lo intenté. Y eso es lo que le digo a mi mujer cuando dice, ¿usted por qué se va a meter en eso otra vez? Digo, porque no quiero quiero arrepentirme de las cosas que hice, no de las que dejé de hacer. Lo Maravilloso. intenté. Sí, lo intenté, lo estoy intentando. Cada etapa tiene una maravilla. A mí eso de los años me encantan. La gente va a decir, no le creo. Eso yo nunca me había sentido tan bien. Ahora que tengo 55 años, no me sentí tan bien antes. Los años, me encanta ser viejo. Siempre me tocó ser el más joven de todo, el más pequeño de todo. Me obligaban a acompañar a mis hermanas cada vez que salían. Entonces yo era el niño cuidando y detestaba eso. Y ahora que soy de los grandes, me encanta ser de los grandes, me encantan los años, me encanta cada etapa de la vida, me encanta. Y no soy de los que sufre porque me estoy volviendo viejo, la verdad. Qué maravilla, Tito, escucharte. De verdad te quiero dar las gracias, decirte que disfruté mucho compartir contigo. Me quedé con 25 preguntas para hacerte y seguro esto será el comienzo de una conversación más larga, así que espero poder verte muy pronto y pues darte las gracias por este espacio. No, a ti, muchas gracias, no solamente por esta entrevista, sino por todo lo que estás haciendo, las enseñanzas que nos das, todos tus emprendimientos, todo lo que haces. Necesitamos muchísimo nuevo conocimiento y tenemos que aprendernos a conocernos. Y eso que estás haciendo es fantástico, maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación, un honor, no me lo esperaba, la verdad. Muchas gracias. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.